Buenos días, chicos y chicas, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta nueva sesión en línea de la materia Desarrollo Humano 2. El tema que estaremos viendo será identidad sexual y manifestaciones de la sexualidad en la adolescencia. ¿Cómo es que se va manifestando este desarrollo en el ámbito a esta edad? ¿Qué es el cuerpo e identidad? Nosotros tenemos que explicarle tal cual al adolescente, sí, a pesar de que suena que podría ser un poco reiterativo. Tendremos que explicarle porque para él es algo nuevo, su cuerpo va cambiando, todo se va desarrollando de diferente manera. Por lo tanto, hay que tener bien contemplado que el adolescente busca información que hay que darle. Schiller consideró la imagen del cuerpo humano como una estructura antropológica, a la vez fisiológica y psicológica, y la concibió así no solo como un factor decisivo en toda acción humana, sino como una parte constitutiva de la persona humana misma. Por imagen del cuerpo humano entiende aquella representación que nos formamos mentalmente de nuestro propio cuerpo. El esquema corporal es la imagen tridimensional que todo el mundo tiene de sí mismo y se expande más allá de los límites del cuerpo. Desde el comienzo de sus investigaciones, Freud comprobó la íntima interconexión entre lo que llamamos mente y lo que llamamos o conocemos como cuerpo. Además, al constatar el papel que las emociones tienen en la vida instintiva, desempeñan en la conducta normal y patológica. Freud fue quien construyó un esquema del desarrollo total del individuo desde la infancia hasta la madurez, estableciendo la interrelación constante entre el cuerpo y mente, así como la unidad psicofísica. Esto quiere decir que son uno mismo. Si yo estoy bien en la mente, voy a estar bien físicamente. Cuando yo me siento mal, mi cuerpo lo expresa. Cuando estoy bien, de igual manera. Por lo tanto, si estoy bien en ambas, se nota. Por eso dicen que tu cuerpo habla por ti. Y eso es lo que nos mencionaba Freud. Él decía, cada vez que tú te sientes mal, vas a denotarlo también de manera física. Si a ti te tocara en algún momento presentar algún tema entre muchas personas y te da miedo, dices, bueno, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo presento? Y te empieza a dar mucho miedo, a lo mejor y te enfermas de la garganta, ¿no? Entonces resulta que casualmente al otro día te enfermaste de la garganta. Por lo tanto, hay que ayudar ahí, hay que controlar la emoción de ansiedad para que no se convierta en una enfermedad, ya de manera física. ¿Qué es la identidad sexual? Es la manera en cómo la persona se identifica como hombre o mujer, o como una combinación de ambos, y su orientación sexual. Incluye los siguientes componentes: asignación de sexo, que es la rotulación que hacen al recién nacido médicos y familiares en relación con su autonomía. Identidad de género, convicción personal y privada que tiene la persona de ser varón o mujer, o una combinación de ambos. El rol de género, que es el conjunto de normas que dictan las sociedades y las culturas sobre el comportamiento femenino o masculino. La orientación sexual, la atracción y deseo emotivo, sexual o afectivo, que siente una persona hacia otra, de igual, diferente o ambos sexos. Todo esto se le explica al adolescente, porque muchas veces no entienden ni la diferencia entre sexo y género. Sigmund Freud y las fases del desarrollo psicosexual. Les he hablado un poco de las fases de Sigmund Freud, aquí se las expreso de manera más específica. Esta se da aproximadamente de los 0 a los 1 años. La principal fuente de placer se centra en la boca. Todo el tiempo busca, cuando tenemos esta edad o nacemos, lo normal o lo que se considera normal es que todo lo estamos experimentando a través de la boca. Todo lo que empezamos a observar es a través de la boca. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que hay una cierta cantidad de edad cuando nosotros, por ejemplo, le damos chupón al niño o el niño toma chupón, y también cuando se le deja de dar leche materna. ¿Sí? Esto es lo que se considera sobre todo en esta fase. Si nosotros no dejamos de experimentar al niño, probablemente cuando no le quieren dar leche, ¿no? Pero porque en verdad no le puedas dar leche, esto podría afectarle, pero que si haya una situación considerable por la cual no puedas hacerlo. La fase anal, que es entre los 1, 2 y 5 años. El niño comienza con el control de esfínteres y su fuente de placer se centra en el ano, con expulsión y retención de las heces. En la fase fálica, entre los 2 y 5 años, el placer lo obtiene de los genitales. En esta etapa se da el complejo de Edipo de Electra. En el de Edipo
es en el niño y el de electro en la mujer, en el cual el niño se enamora del progenitor del sexo opuesto, pasado lo que se identifica con el progenitor del mismo sexo. Tenemos la fase de latencia, que es entre los 5 y los 9 años. El placer se obtiene en finalidades distintas de la satisfacción sexual, tales como la cultura, el arte, etc. O sea, ya empiezan a ver qué es lo que les gusta. Ya a gustos empiezan a buscar la identificación. Fase de la pubertad, de los 9 años, las primeras monarquías o poluciones nocturnas, en una etapa de transición a la sexualidad adulta, y se caracteriza por grandes cambios físicos y psicológicos. Bueno, ahí ya empezamos, ¿no?, a observar adentrándonos a la adolescencia. Ahora, ¿qué es la diversidad sexual? Es el conjunto de percepciones, deseos, práctica y subjetividades asociadas a la sexualidad en toda su amplitud, es decir, desde sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. ¿Cómo influye todo esto para que haya una diversidad sexual? Que dicen hombre, mujer, mujer, hombre, y ahorita no, hombre, hombre, mujer, mujer. ¿Cómo es que van aumentando este tipo de características y sociedades dentro del mismo? Aquí vamos a explicarles de igual manera qué es la heterosexualidad. Es la orientación sexual que se caracteriza por la atracción sexual o el deseo amoroso o sexual hacia personas del sexo opuesto. La mayoría de las personas en su educación tienen una orientación heterosexual, es decir, se da por hecho que las chicas van a sentir atracción por los chicos y viceversa, como si estos patrones de comportamiento estuvieran biológicamente determinados por el sexo. El ser heterosexual es hombre y hombre, hombre, mujer, mujer, hombre. Esto se le explica porque también luego ni siquiera saben identificar los términos, ¿no? Cuando les dicen eso, hasta se sienten agredidos cuando no saben ni qué es. Entonces, ahí que es importante que les demos este tipo de información de manera correcta y que también entiendan que ellos van a escoger a su pareja dependiendo sus gustos. No hay que tacharlos tampoco. Sí hay como un desencadenante, pero veremos de dónde surge. Homosexualidad. La palabra homosexual se puede usar para describir la orientación de los hombres y mujeres que prefieren parejas del mismo sexo. Etimológicamente, la palabra es un híbrido del griego homos, que en realidad significa igual y no, como podría creerse, derivado del sustantivo latino homo de hombre y del adjetivo latino sexualis, lo que sugiere una relación sentimental y sexual entre personas del mismo sexo, incluido el lesbianismo. Teorías de la homosexualidad. Tenemos el ámbito neurobiológico, que apunta a que es innata una diferenciación biológica entre los cerebros afectados. Aquí nos dice que ya trae eso, que ya lo trae insertado desde el nacimiento, en sustancias del cerebro. Tenemos el lado patológico. Aquí nos dice que a partir del siglo XIX el dominio del sexo dejó de ser colocado en el registro de la falta y el pecado para entrar en el registro de la morbilidad sexual, es decir, de lo normal y de lo patológico. Informe 15 afirma que la mayor parte de la población parece tener por lo menos alguna tendencia bisexual, aunque se prefiere uno u otro sexo. La teoría queer afirman que son construcciones sociales, es decir, que a partir de la misma sociedad nosotros vamos enfocándonos a lo que queremos. La selección social de Rowe Garden, que él nos dice que la existencia de homosexuales, transexuales y hermafroditas no es más que una variación natural que se integra perfectamente a la diversidad mostrada por los demás animales. Entonces, de cualquiera que lo veas, me está mencionando que va a haber una situación en donde se va a presentar esto, pero que es de cierta manera lo consideran normal, ¿no? Todos estos autores, ya lo dejo a tu consideración, pero se sigue considerando una conducta normal. Antes se tachaba como que, no, están enfermos, están malos, no es eso, se cambia la idea en la actualidad. Ahora se considera normal que haya diferentes tipos de gustos. Tenemos la bisexualidad, que es la orientación mediante la cual la persona consiga satisfacción sexual y emocional con miembros de ambos sexos. Es una orientación permanente, si bien el relacionarse con ambos sexos puede estar limitado a un periodo en particular. Los bisexuales no son personas cuya orientación primordial sea la homosexualidad, pero que tienen alguna actividad heterosexual. Tampoco son personas con orientación heterosexual, pero tienen alguna actividad homosexual. El transexualismo.
consiste en la existencia de un conflicto con el género asignado al nacer, en los casos en que la identidad de género del individuo no coincide con el cuerpo anatómico. Encuentra que su identidad sexual está en conflicto con su anatomía. La persona transexual acepta que existen dos géneros, pero considera que biológicamente pertenece al equivocado. Se siente víctima de un error. Posee la convicción de que es una mujer encerrada en un cuerpo de varón o un varón encerrado en el cuerpo de una mujer y quieren cambiar su cuerpo para adaptarlo a esa identidad. Entonces, ¿cómo interviene esto, no? ¿Ustedes cómo verían esta parte de que quisiera cambiar su sexo, ¿no? Muchos dicen, no, es que yo nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Y sí buscan de cierta manera modificarlo, y es cuando ya realizan operaciones y demás, pero ¿qué tan viable sería o qué tan positivo es para ellos, ¿no? Que sí lo hagan? Las manifestaciones sexuales. ¿Qué es esto? Son las respuestas sexuales durante la adolescencia. Presentan varias formas de comportamiento de acuerdo a las características particulares de cada individuo. En términos generales, estas manifestaciones pueden ir desde la abstinencia hasta la prostitución. Enseguida se describen los distintos comportamientos. El primero es la abstinencia. Es la actitud que asume el individuo mediante la cual prefiere no tener ningún tipo de actividad sexual. No obstante, se sabe que ante la abstinencia, la psicofisiología del individuo genera como respuesta lo que se conoce como sueños húmedos, es decir, el placer que se autoniega de la persona que se realiza a través de los sueños eróticos. Sueños eróticos. La eyaculación puede ocurrir durante el sueño, de ahí el nombre de sueños húmedos porque ocurren mientras duermen. Puede ocurrir que sueñen y despierten para advertir que han tenido derrame de semen. Los sueños húmedos se producen porque el individuo canaliza sus impulsos sexuales a través del sueño. La mayoría de las veces eróticos, también esto se lo conoce como poluciones nocturnas. Masturbación. En la masturbación de los órganos genitales propios o del otro, para sentir placer e incluso alcanzar el orgasmo. Los hombres suelen frotar o jalar la punta del pene hasta la eyaculación, en tanto que generalmente las mujeres frotan o tocan el clítoris hasta alcanzar el orgasmo, presionando los muslos con cierto ritmo. Los niños describen desde temprana edad que sienten placer al manipular sus propios organismos genitales. Desde la pubertad, la mayoría de los jóvenes se masturban, pues se dan cuenta que al hacerlo pueden aliviar la presión sexual que sienten. Aquí lo que debemos de notar es que es normal esa conducta, ¿sí? No tacharlos. Lo van a empezar a hacer y es una conducta totalmente normal. Aquí sabemos que entra la normalidad y la anormalidad. ¿Cuándo entra la anormalidad? Cuando le realizan en un lugar que no es adecuado para ello, ¿no? O sea, hay que enseñarle al adolescente que él debe de tener su intimidad y debe de saber en dónde y cuándo, porque no lo va a hacer en cualquier lado y mucho menos en frente de otras personas. Entonces, sí tiene que tener bien conciso en dónde y cuándo hacerlo. Relaciones sexuales premaritales. Relación que se establece sin que se lleve a cabo un contrato marital y en donde se tienen relaciones sexuales coitales. Puede ser heterosexuales o homosexuales. Pornografía. Algunos jóvenes ante su impulso sexual y frente a una sociedad que tiene una doble moral sexual buscan la excitación a través de la exposición de imágenes y mensajes pornográficos. Es otro camino que distorsiona y parcializa la actividad sexual. Lo aparente liberalidad de estos materiales pone en evidencia la represión que impide la expresión sana de la sexualidad. Los mensajes pornográficos refuerzan informaciones contradictorias, casi siempre con el fin de instigar al adolescente al consumismo del sexo y pretendiendo evitar o esconder la necesidad de recibir educación y orientación sexual. Erotismo, hacer el amor. Es una compleja expresión de la naturaleza humana. Por ello, entre la cópula y hacer el amor hay diferencias. El coito es un acto de nuestros órganos sexuales. Y hacer el amor exige la participación del cuerpo, de la mente y de nuestras emociones. Aquí es donde hay que hacerlo entender que cuando el adolescente cree que está enamorado, no es que esté enamorado, ¿verdad? En la adolescencia se da un enamoramiento, que es un paso. Así como que, ay, sí, pero es por medio de la atracción. Cuando uno ya se enamora es cuando usted tiene el amor a sí mismo, eso es el amor. Pero bueno, el adolescente en ese momento se siente solo y busca con quién.
Todo lo que procede a la cópula es la estimulación erótica. Las manifestaciones anteriores forman parte de nuestro desarrollo como individuos, algunas de ellas según las actitudes, valores, rasgos de personalidad e intereses. Se experimentan de distinta forma y con características diferentes en cada uno de los individuos. De hecho, hay algunas personas que no se permiten alguna de estas manifestaciones debido a su proceso de formación. Muchos lo tachan, ¿sí? Y esto depende de cómo la familia lo haya tomado. Entonces, si es una situación que la familia tacha de no, eso es malo, eso no lo hagas, esto interfiere para que el adolescente se acerque. Aquí nosotros tenemos que hacer que él se sienta con confianza. No se lo van a expresar a los padres. Entonces, nosotros darle la información más aceptable y más como exacta para que ellos tengan esa oportunidad de acercarse. Sí, a nosotros ahí nos va a tocar eso, darle toda la información necesaria para que ellos conozcan, en este caso, identidad sexual, ¿no? Cuántos tipos existen hasta el momento, ¿no? ¿Qué es lo que se observa? A lo mejor a ellos preguntarles, porque nosotros vemos desde afuera, pero ellos tienen ya bien plantado y bien experimentado hasta dónde lo realizan, qué tipo de acciones y lugares y situaciones se llegan a presentar en este tipo de circunstancias. Bueno, chicos, eso es todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya agradado. Este tema es muy importante para el adolescente porque empieza a buscar, ¿no?, su identidad sexual, para dónde quiere ir, cómo es que quiere pertenecer a alguna o no. Entonces, nosotros explicarles todo desde la psicología nos dice que es normal que se busquen diferentes tipos de parejas al momento de la adolescencia porque apenas se está encontrando, ¿sí?, el chico o la chica. Entonces es normal que empiece a experimentar y no hay que tacharlo, no hay que negárselo, hay que dejarlo que experimente y que se conozca, porque una vez que él se conozca va a poder empezar a decidir sobre su propio cuerpo. Pero sí hay que darle esta importancia y a la vez ese poder de decisión de que si él quiere experimentar, pues que lo haga. Y ya veremos a que él solito a lo mejor lo modifique, porque muchos papás se espantan. No, es que mi hijo, no, él lo eligió. No es que esté enfermo, ¿no? Es una conducta que ellos realizan, están experimentando y bueno, ahora sí que con lo que ellos se queden y les guste, lo realizarán. Ya del lado, hablando emocional, sí existe dentro de las teorías una circunstancia, ¿no?, una forma de interpretarlo. Hablando del complejo de Edipo, de ahí se derivan, ¿no? Pero pueden ser otras circunstancias. No se casen con una teoría, ustedes sabrán cuál eligen. Aquí lo que yo quiero que les quede bien claro es que es normal que el adolescente experimente y que no se tache esa conducta. Al contrario, bueno, que se apoye, porque si lo tachan mal lo va a hacer. El adolescente dice, no quieres, ahora lo hago, ¿no? Entonces, cuando llega una persona, y es que mi hijo está, que los dejen, que ellos experimenten y ya al final decidirán. Recordemos que ustedes, mujeres 26 años madurez, hombres 30 años, y todavía en este lapso, y algunos sí se quedan en esa, con la pareja que ellos elijan, ¿no? Entonces no hay que forzar. Bueno, chicos, ahora sí es todo por la sesión del día de hoy. Espero les haya agradado. Saben que estoy para servirles. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente sesión.